tema de integración que es cuadratura Gauss-Legendre. Tipos de métodos, está Gauss-Legendre, Laguerre, Mitch, Chebyshev. Sí, eso va a depender de los intervalos de interpolación. Nosotros acá nos vamos a centrar en lo que se llaman polinomios de Legendre, que es tanto los que le nombré antes, Laguerre, Mitch o Chebyshev, tienen propiedades similares, que son polinomios ortogonales. Es un conjunto de funciones, los polinomios ortogonales, φ0, φn y siguen, en un intervalo AB, ¿no? Van a ser ortogonales, si la integral entre A y B, y eso, W de X, es un peso, ¿sí?, que tienen. En el caso de los que habíamos visto de Chebyshev, ese peso es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, ¿sí? Y esa integral va a ser 0 si m y n son distintos, ¿sí? Entonces, la integral entre a y b, w de x, un phi sub m por un phi sub n, diferencial de x, va a ser 0 si m es distinto de n, y va a ser un número, dependerá del polinomio con el que trabajamos, si m y n son iguales. Lo que hay que tener en cuenta es que estamos hablando además de funciones reales, ¿no? W de x, como habíamos dicho, es una función de ponderación no negativa, o un peso, en el intervalo AB, y las funciones son polinomios. Y bajo estas condiciones de estas dos integrales, uno podría resumir todo en una sola integral y poner una delta de Kronecker, como habíamos hecho la otra vez, y decir, si m y n son distintos es 0, y es S sub n si m es igual a n. Si fueran ortonormalizados, ese S sub n sería 1, ¿no? Tendríamos que dividir esos productos por la norma, pero como no vimos norma, como ustedes ya dijeron, no habían visto norma en matemática C, lo podemos dejar sin ningún problema como un número que va a depender de n. ¿Sí? Bien. ¿Qué son los polinomios de Legendre? En lo que nos vamos a basar. Hay una ecuación diferencial, que es la ecuación diferencial de Legendre, que es esta ecuación que tenemos acá. No le vamos a pedir que la sepan, tampoco la vamos a necesitar, sino para ver cuál es el origen de estos polinomios. Esta ecuación diferencial es muy usada en física, sobre todo cuando usamos coordenadas esféricas, y en particular cuando tenemos simetría azimutal, ¿sí? Que no depende del ángulo azimutal, lo que ustedes llamarían, a lo mejor, ustedes dividían las coordenadas en r, tita, que era la variable sobre el plano, y phi, si no dependería de ese ángulo phi. Y eso tiene mucha aplicación en física, en electrostática, sobre todo cuando uno resuelve problemas de cargas con simetría esférica. Y la fórmula que está al lado es una fórmula que nos ayuda a generar esos polinomios, es la que se denomina fórmula de Rodríguez. En particular, los polinomios de Legendre son ortogonales, forman un conjunto ortogonal completo, es una propiedad muy importante y en la que nos vamos a basar luego para hacer algunas cuentas. Y fíjense que la relación de ortogonalidad es la integral entre -1 y 1 del peso, que en el caso de los polinomios de Legendre vale 1, de P sub n de x por P sub m de x. Y fíjense que vale 0 si m es distinto de n, y este número que habíamos dicho, si m era igual a n, era un número que dependía de n. Y en el caso particular de los polinomios de Legendre tiene esta forma, 2 sobre 2n más 1. Algunas expresiones de los distintos polinomios de Legendre es el de grado 0 vale 1, el P sub 1 de x vale x, el de grado 2 tiene esta expresión, un medio de 3x cuadrado menos 1, y así uno puede irse construyendo a partir de la fórmula de Rodríguez, o, por ejemplo,
sabiendo esta relación de recurrencia, ¿sí? Que P sub n de x es 2n menos 1 sobre n por x por P sub n menos 1 de x menos n menos 1 sobre n por el P sub n, de 2, n menos 2 de x. Fíjense que esta fórmula es para n mayor o igual que 2, ¿no? Fíjense que cuando n vale 2, este polinomio es P sub 0, ¿sí? Y este polinomio sería P1. Entonces uno hace la cuenta sabiendo P sub 0 de x y P sub 1 de x, cuánto da el P sub 2 y así sucesivamente. Bien, porque fíjense que el P sub 2, se le dice relación de recurrencia porque fíjense que el P sub 2 depende de dos valores anteriores, ¿no? El P sub 0 y el P sub 1. Si calculáramos el P sub 3, va a depender del P sub 2 y del P sub 1, y así sucesivamente. Por eso son importantes esas relaciones de recurrencia. Después tienen otras propiedades de paridad que dependen del grado del P sub 1, el P sub n de menos 1 es n bueno, no recuerdo la expresión, pero son propiedades, tienen muchas propiedades que no las vamos a usar, estos polinomios. Y si uno los graficara, el P sub 0 de x igual 1 es esta línea azul, el P1 de x es esta recta que tenemos acá, y así sucesivamente esta parábola, una cúbica, etc. ¿no? Uno puede graficar ahí los distintos polinomios de Legendre. Pero lo fundamental es que vamos a usar la propiedad esta de ortogonalidad de los polinomios. Y recordando que es un conjunto ortonormal completo. Que sea un conjunto ortonormal completo, lo que nos permite es, como los polinomios de Legendre están definidos en el intervalo menos 1, 1, si yo quiero escribir una función cualquiera en ese intervalo, la puedo escribir como una combinación lineal de esos polinomios. Pero me tengo que acordar siempre que es válido en el intervalo menos 1, 1. Supongamos algo bien simple. Tenemos este polinomio, h2 de x, que es 1 más 2x más x cuadrado. Entonces, quiero expresar este polinomio en ese intervalo, ¿sí? Como una combinación lineal de polinomios de Legendre. Fíjense que hay un término lineal, perdón, un término independiente, un término lineal y un término cuadrático. Entonces, yo lo que voy a hacer es escribir a ese h2 de x como c sub 0 por p sub 0 de x más c1 por p1 más c2 por p2. Bueno, lo que reemplazo p sub 0 por lo que vale 1, p sub 1 por lo que vale x, y p sub 2 por lo que vale 1 medio de 3x cuadrado menos 1. Bueno, hacemos el álgebra, juntamos los términos independientes, los lineales y los cuadráticos, e igualamos este polinomio que obtuvimos como resultado de esta combinación de coeficientes a los coeficientes que teníamos originalmente. Es el álgebra simple, fíjense que en realidad lo que estamos haciendo es un cambio de base, y sacamos que c sub 0 es 4 tercios, c sub 1 es 2, y c sub 2 es 2 tercios. Entonces, el h2 de x, expresado como una combinación lineal de polinomios de Legendre, nos da 4 tercios de p sub 0, 2p sub 1, más 2 tercios de p sub 2, recordando que eso es válido en el intervalo menos 1, 1. Es una de las propiedades importantes del hecho de que sea ortogonal completo, ¿no? Tiene la propiedad de ortogonalidad con peso 1 y nos permite expresar cualquier función en ese intervalo de validez como combinación lineal de esos polinomios. Bien. Ahora, yo digo, bueno, es en un intervalo menos 1, 1. Pero si yo tuviera en un intervalo AB, ¿sí? Entonces lo que podría hacer es un cambio de base. Un cambio de variable, perdón. Entonces yo podría expresar a x, a la vieja variable, como b menos a sobre 2 por t b más a sobre 2. Es decir, es una relación lineal entre, como se muestra acá en la gráfica, ¿no? Entre la variable vieja y la variable nueva. ¿Sí? Paso de a b a escribirlo en el intervalo de validez que yo tengo. Fíjense que si t valdría 1, x vale b. Y si t vale menos 1,
x vale a, ¿sí? Entonces el polinomio este, h2, también lo podría escribir haciendo ese cambio de variable. A x lo reemplazo por b menos a sobre 2 por t más b más a sobre 2, y a x al cuadrado lo mismo al cuadrado. Entonces ahí pude pasar de un intervalo cualquiera AB al intervalo de validez de los polinomios de Legendre. Esto también nos va a servir después para integrar. Sí, pues si vamos a usar los polinomios de Legendre, solo podríamos integrar, ¿sí?, con límites entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces podemos hacer un cambio de variable y decir, bueno, tengo una integral entre A y B. Bueno, la reescribo de tal manera que sean válidos los polinomios de Legendre. Bien, entonces yo lo que tengo es una integral entre A y B de f de x diferencial de x, y la aproximo con un polinomio de Legendre de grado n y un error, ¿no? El error de un polinomio. Entonces, a esa integral es la integral entre a y b de p sub n de x más e sub r n de x diferencial de x. Fíjense que este p sub n de x, ¿cómo lo voy a escribir? Como estas funciones de Lagrange, ¿sí? Fíjense que ahora el p sub n de x lo escribo como funciones de Lagrange, lo que sabíamos de interpolación, ¿sí? Funciones de Lagrange de grado n por las f de x y, más el error que nosotros teníamos en la interpolación, donde las funciones de Lagrange, bueno, las escribo acá, ya se las recuerdan, que era la productoria desde j igual 0 y j distinto de 1 hasta n, de este cociente, x menos xj sobre xy menos xj. Bien, eso solo para recordar. Entonces ahora necesitamos cambiar los límites de integración, que era lo que decíamos antes, pasar, porque si nosotros necesitamos tener en cuenta las propiedades de los polinomios de Legendre, el intervalo este AB lo tengo que llevar a un intervalo menos 1, 1. Y esta f de x que está dentro de la integral, la tengo que escribir, la voy a llamar una f grande de t, en la nueva variable t. Recién dijimos que el x lo podíamos escribir de esta forma, una relación lineal con la nueva variable t, y el diferencial de x, obviamente, es b menos a sobre 2 por el diferencial de t. Entonces, esta f de x, ¿sí?, escrita en las nuevas variables, va a ser, a la x la reemplazo por este nuevo parámetro, t. Entonces es b menos a sobre 2 por t, más b más a sobre 2 por el diferencial de x, que pasa a ser b menos a sobre 2 por el diferencial de t. A toda esta nueva expresión la voy a llamar f grande de t. Entonces, cualquier integral entre a y b de f de x la puedo escribir como una integral entre menos 1 y 1 de esta f grande de t diferencial de t, donde f de t es la expresión que está dentro de la llave. Bien, entonces ahora la expresión anterior, que dependía de x, la sumatoria desde igual 0 hasta n de la lagrangiana que dependía de x por la f de x sub i, más el resto, lo escribo en términos de la nueva variable, ¿sí? Fíjense que el lagrangiano me quedó en función de t, y la f ahora es la f grande de t. Y el residuo, o el error, también lo escribo en función de t. Y la función esta es de Lagrange, es simplemente cambiar la variable x por la variable t y queda la misma expresión, ¿no? Una forma similar. Es la productoria de j igual 0 a n con j distinto de i del cociente de t menos tj sobre t menos ti. Así que lo único que hice fue un cambio de variable. Fíjense que antes el psi era válido entre a y b, y ahora el psi es válido entre menos 1 y 1. Bien, entonces ahora, si queremos escribir la integral entre a y b de la f de x diferencial de x,
lo que hago es reescribirla en función de la nueva variable t, en función de esa f grande, ¿no?, que habíamos definido anteriormente. Entonces, fíjense que nos quedó una integral entre menos 1 y 1, y lo que hice fue reemplazar el p sub n de x más r sub n de x por la nueva expresión, pero ahora escrita como una lagrangiana que depende de t y una f grande de t. ¿Sí? Bien, entonces lo que nos podemos ver acá es, como este f de t sub i es un número, y yo estoy integrando, lo que puedo hacer es invertir, ¿no? Hacer la sumatoria de las f de t sub i por la integral entre menos 1 y 1 de esa función de Lagrange, que son las que vamos a integrar, porque esto es un número, ¿no? Eso por propiedades de linealidad de la integral, bueno, eso lo hemos tratado. A esa integral entre menos 1 y 1 de esas funciones de Lagrange, voy a decir que es un omega i, es un peso, ¿sí? Es un omega sub i. Y esto es el término del error. Recordando siempre que psi es entre menos 1 y 1. El psi del que depende el fn, la derivada, ¿no? Donde está la derivada, el psi de t va entre menos 1 y 1. Esta expresión es importante escribirlo así. Fíjense que hasta ahora no usé los polinomios de Legendre, ¿no? Esta expresión lo que tiene de importante es que toda la técnica de cuadratura, sea de Legendre, de Hermite, de Chebyshev, de Laguerre, todas esas formas, todas esas expresiones se pueden escribir como la suma desde i igual 0 hasta n de estas f de t sub i por los pesos más un error. ¿Sí? Eso va a ser la expresión general de cuadratura. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es estudiar el término del error, que lo que queremos hacer es que ese término de error vaya a 0. Entonces, a esta función, la derivada de orden n más 1, dependiendo de una psi de t sobre n más 1 factorial, la vamos a escribir, vamos a decir que eso es una phi de t. ¿Sí? Esa función es una phi de t. Y la productoria es otra función que depende de t. Entonces, nos vamos a centrar en esas dos funciones. Entonces, vamos a analizar ese término. Ese término es el que nosotros queremos que se anule. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Escribimos que el phi de t es lo que dijimos, la derivada de orden n más 1 de ese psi de t sobre n más 1 factorial. Y esto es otra función. Entonces podemos escribir, como estamos en el intervalo menos 1, 1, podemos escribir a phi de t, ¿sí?, como una combinación lineal de polinomios de Legendre. Y la productoria también, ¿sí?, porque recordamos que los polinomios de Legendre forman un conjunto ortogonal completo. Entonces esa phi de t en menos 1, 1 la voy a poder escribir como una combinación lineal. Y esta productoria, ¿sí?, que será t menos t0 por t menos t1, también la puedo escribir como una combinación lineal de polinomios de Legendre. Ahora fíjense que este polinomio es un polinomio que está factoriado, ¿sí?, pero lo voy a igualar a una combinación también lineal de polinomios de Legendre. El phi, fíjense que el phi de x lo puedo expresar como c sub 0, p sub 0, c sub 1, p sub 1, y así sucesivamente, como una suma infinita de una combinación lineal de esos polinomios de Legendre. Y el pi, ¿sí?, que es esa productoria, también la voy a poder escribir. Pero fíjense una cosa, es un polinomio de grado n más 1, ¿sí?, porque tiene el término lineal hasta el grado n, es un polinomio de grado n más 1. Entonces lo escribo como ese b sub 0 por p sub 0 más b sub n más 1 por p sub n más 1 de x. Y eso lo puedo compactar
en esa suma. Ahora fíjense que acá es el producto de esas dos expresiones, ¿no? La derivada de orden n más 1 y la productoria integrada. Entonces, lo que voy a tener que hacer es ver cómo me queda ese producto en función de los polinomios de Legendre. Si hacemos el producto de ambas expresiones, integramos entre menos 1 y 1, fíjense que el producto de ambas expresiones es, fíjense, una sumatoria va desde i igual 0 hasta infinito, de j igual 0 hasta n más 1, c sub i, b sub j, y me queda el producto de los polinomios de Legendre. Entonces yo ahí lo que voy a hacer, uso de la propiedad de ortogonalidad. Yo sé que si i y j son distintos, el producto me da 0, y si son iguales, me da un número. Que no me interesa, sabíamos que daba 2 sobre 2n más 1, pero sabemos que es distinto de 0, eso es lo que nos importa. Entonces fíjense que el producto este es c sub i b sub 0 por la integral de p sub i, p sub 0, más p sub i, es decir, desarrollé la primer suma, ¿sí? De esta sin desarrollar y desarrollo la primer suma. Entonces, por eso me queda el c sub i siempre. ¿Y hasta dónde voy a ir? Hasta n más 1, que es este último término de acá. Entonces, fíjense que queda p sub i, p sub j, entonces, cuando i es igual a 0, ¿sí? Cuando el subíndice este es igual a 0, ¿sí? Esto es distinto de 0, ¿sí? Para otros casos, valdrá 0, ¿sí? Solo cuando esta integral i valga 0, va a ser distinto de 0. ¿Y cuánto va a valer? P sub 0 por P sub 0, entonces nos queda P sub 0 de t al cuadrado, esa integral, entre menos 1 y 1. Lo mismo va a ocurrir acá. Cuando el subíndice i, ¿sí? Cuando el subíndice i sea igual a 1, esto será distinto de 0, y cuando sean distintos i sea distinto de 1, esa integral me da 0. Así que va a sobrevivir de todo esto el p sub 1 por el p sub 1, que será p sub 1 al cuadrado. Y así hasta el último término. Entonces, todas estas sumas se me pueden compactar en esta expresión, desde i igual 0 hasta n más 1, de b sub i, c sub i, por la integral entre menos 1 y 1, de p sub i de t todo al cuadrado, es decir, cada una de estas integrales. ¿Sí? Bien. Ahora, este polinomio es una combinación lineal de polinomios de Legendre, y van desde 0 hasta n más 1. Ahora, como es un polinomio, yo puedo decir, o son todos, o hago la combinación lineal de los polinomios, o yo sé que este último, ¿sí? Este último polinomio es de grado n más 1. Entonces podría decir, bueno, hago todos los b sub i, los hago 0 desde i igual 0 hasta n. Entonces me quedaría que esta productoria que tengo acá es solamente b sub n más 1 por p sub n más 1. ¿Sí? Y sigue siendo un polinomio de grado n más 1. Si los t sub i, ¿sí?, fueran raíz de esta productoria, como hay un igual, ¿sí?, esos t sub i van a ser también raíces del polinomio de grado n más 1 de Legendre. Es decir, tendríamos que determinar cuáles son estos coeficientes para igualar esta productoria a este p sub n más 1. Bien. Si hacemos todos los b sub 0, si hacemos todos los b de b sub 0 hasta b sub n, todos ceros, esta expresión de acá, ¿sí?, como solo sobrevive este b sub n más 1 y el c sub n más 1, salen fuera de la integral, son un número, y fíjense que esta integral pasa a ser el error cometido en el procedimiento. ¿Sí? Bien, eso sería el error de aproximación en el tema de la cuadratura Gauss-Legendre. Fíjense que no es
simple, ¿no? Determinar. Hicimos acá el producto, ¿sí?, de las dos expresiones anteriores, de la que habíamos llamado phi de t, que era la derivada de orden n más 1 de la f grande, por la productoria, ¿sí? Y haciendo uso de las propiedades de ortogonalidad de los polinomios de Legendre, llegamos a esta conclusión. Como este productoria también la podemos expresar como una combinación lineal de polinomios de Legendre, y podemos, como este es un polinomio de grado n más 1, podemos suponer que todos los b son 0 desde igual 0 hasta n y sobreviven esto. Si los t sub i fueran raíces del polinomio este de grado n más 1, serían las mismas raíces del polinomio de Legendre. Y entonces, esta cuenta que está acá se resume en esta cuenta que está acá. Y ese sería el error cometido para el caso de la cuadratura de Gauss-Legendre. Pues fue lo que estábamos analizando, ¿no? El término de error. Bien. Hay un caso particular interesante en el que si f de t, la f grande de t, es un polinomio de grado 2n más 1, ¿sí? La f que estoy integrando, ¿no?, es un polinomio de grado 2n más 1. Esta derivada es un polinomio de grado n, ¿sí? Si esto es 2n más 1, lo derivo n más 1 veces, y esto me daría un polinomio de grado n. Entonces, fíjense, ahora a esto, en vez de llamarlo phi de t, lo llamamos phi sub n de t. Entonces, volvemos a escribir la misma expresión que teníamos antes, pero bajo esta condición, de que la f grande de t es un polinomio de grado 2n más 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la misma expresión que teníamos antes, con la que se generaba el procedimiento de cuadratura, ¿sí? La f de t sub i es un número, nos queda la suma de las f de t sub i, esto que tenemos acá, ¿sí?, por la integral entre menos 1 y 1 de la función de Lagrange, y a eso es lo que llamamos el peso. Y la expresión del error, que ahora en vez de tener la phi de t como teníamos antes, tengo una phi sub n de t, por esta condición que habíamos puesto, que esta f grande de t tiene una forma particular tiene una expresión particular, que es un polinomio de grado 2n más 1. Pero esto es válido solo para este caso, ¿no?, para el caso en que f de t sea un polinomio de ese grado. Entonces, lo que después nosotros vamos a calcular es que la integral entre a y b de la f de x diferencial de x es aproximadamente, fíjense todo esto a qué se resume, es que la integral entre a y b de la f de x va a ser la sumatoria desde igual 0 hasta n de esa grande de f, ¿sí?, en f de t sub i. Esos f de t sub i van a ser las raíces de los polinomios de Legendre por los pesos. Lo que yo tengo que calcular para cada caso es cada uno de los pesos. Y las t sub i, que van a ser las raíces de los polinomios de Legendre. Se está por cortar. Reiniciamos, Matías. Dale. N, así que vamos hasta el grado n, de c sub 0, p sub 0, hasta c sub n, p sub n, desde igual 0 hasta n, ¿sí? Bien, y el p sub i lo mismo, la misma expresión que teníamos antes. Ahora lo que hay que hacer es el producto de estas dos expresiones. Y queda algo similar como teníamos anteriormente. Fíjense que esta integral aparecía en la expresión anterior y es distinta de 0 si es igual a 0. Esta es distinta de 0 si es igual a 1, ¿sí? Y la última tiene una particularidad, ¿sí? Es siempre distinta, va a ser es 0, perdón, es 0, pues i
nunca va a ser n más 1, ¿sí? Porque iba a ir hasta n, así que esta integral vale 0 siempre. ¿Sí? ¿Se entiende? Este i nunca va a llegar a n más 1. ¿Sí? Porque uno va desde i, fíjense que este va hasta n y este va hasta n más 1. Así que como este i nunca va a ser n más 1, esta última integral es siempre 0. Y estas son exactamente iguales a las de antes. Es decir, cuando i sea igual a 1, esta va a ser distinta de 0 y esto nos quedará p sub 1 de t al cuadrado, c sub 1, b sub 1, y acá lo mismo, ¿no? P sub 0, p sub 0, y con todas las expresiones hasta antes de llegar a esta, que esta sí podemos asegurar que siempre es 0. Ahora, tenemos entonces que sobreviven estas integrales, C0, B0, P0 de t al cuadrado, y así con todas las otras. En forma compacta podemos escribir esa expresión como la integral, perdón, como la sumatoria desde igual 0 hasta n, de c sub i por b sub i, por la integral entre menos 1 y 1, de esos p sub i de t al cuadrado polinomios de Legendre. Ahora, nosotros habíamos dicho que como la productoria era un polinomio de grado n más 1, ¿sí? Lo que decíamos era, si hacíamos todos los b sub i igual a 0, desde igual 1 hasta n, ¿sí? Entonces, lo que nos queda, si decimos eso, es que todos estos b sub i son iguales a 0, porque podíamos igualar al polinomio de grado n más 1, ¿sí? La productoria. Entonces, decíamos que todos los b sub i esos eran 0 desde igual 1 hasta n. Entonces, bajo esa hipótesis, y el hecho de haber dicho que la f grande de t era un polinomio de grado n más 1, el error que se comete en la aproximación de Gauss-Legendre es 0. Entonces, para el caso en que f grande de t sea un polinomio de grado 2n más 1, el error que estamos cometiendo es un error igual a 0. Quiere decir que la solución va a ser exacta. Entonces, la expresión que teníamos de la productoria era esta que ya habíamos explicado, y decíamos, bueno, como esto es un polinomio de grado n más 1, sobrevive este último término, hacemos los b sub 0, los b sub i desde igual 0 hasta n, todos ceros, y entonces eso hace que estos b sub i que tenemos acá, antes de la integral, sean 0, entonces el error va a ser 0. Bueno, lo que siempre hay que determinar es cuál es el b sub n más 1, y lo que decíamos antes, si los t sub i eran raíces de esta productoria, son raíces del polinomio. Bien, entonces veamos cómo queda la integral de Gauss-Legendre con dos puntos. ¿Qué significa? Con un polinomio de grado 1. ¿Sí? Era como el caso que teníamos de trapecios. ¿Sí? Teníamos dos puntos, y esos dos puntos los uníamos por un polinomio de grado 1. Entonces, la integral entre a y b de f de x diferencial de x va a ser aproximadamente el peso omega 1, que llamamos, por f de t1, más el peso omega 2 por f de t2. Y la productoria, ¿sí? Que va a ir desde igual 0 hasta 1, de t menos t sub i, que eso implica t menos t0, t menos t1, y que teníamos esa productoria era un polinomio de grado n más 1, teníamos b sub n más 1 por p sub n más 1 de t. Entonces, si n vale 1, este numerito que aparece acá, ¿sí? Viene de esta expresión, fíjense que si n vale 1, nos queda b sub 2 y p sub 2, ¿no? Bien. El polinomio de Legendre, fíjense que el polinomio de Legendre cuadrático tiene esta forma. Una cosa que les quiero aclarar, no se tienen que acordar de memoria los polinomios de Legendre, ¿sí?
Ahora después vamos a hacer alguna aclaración. Es más complejo la deducción, pero es mucho más simple después para resolver la integral. Fíjense que el polinomio de grado 2 de Legendre tiene esta forma, ¿sí? Entonces, este polinomio, ¿sí? Fíjense que es un producto de polinomio, siempre nos queda, si yo hago el producto de t menos t0 por t menos t1, donde t0 y t1 son las raíces del polinomio, que son las raíces de los polinomios de Legendre. Pero si hago este producto, el polinomio de grado 1, de grado 2, el coeficiente principal, es decir, el que acompaña al término cuadrático, es 1. Entonces, ¿cómo encuentro yo el b sub 2? Que en este caso era encontrar el b sub n más 1. Bueno, elijo un coeficiente de tal manera que al polinomio de Legendre, el término principal, es decir, el cuadrático, lo haga 1. Entonces, ¿ese número cuál va a ser? El 2 tercios. ¿Sí? Entonces, el b sub 2, que era el coeficiente a determinar, vale 2 tercios. Y ese coeficiente es el que hace que este polinomio, 3 medios de t cuadrado menos 1 medio, el coeficiente principal sea 1. Fíjense que nos va a quedar t cuadrado menos 1 tercio, ¿no? El polinomio. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ese es el valor del coeficiente principal, es el valor que hace que el coeficiente principal sea 1, y las raíces del polinomio de Legendre, fíjense que van a valer, si calculo las raíces, en este caso es simple, van a valer t1 es menos 1 sobre raíz de 3 y t2 vale 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Bien, ven que es simple calcular en este caso las raíces. Ahora, ¿cómo calculo los pesos estos omega 1 y omega 2? Fíjense que el omega sub i es la integral entre menos 1 y 1 de L1 de i, de sub i, de t, diferencial de t. Entonces, el omega 1 va a ser la integral de t menos t2, t1 menos t2, donde t1 y t2 son las raíces del polinomio de grado 2, ¿no? Del polinomio de grado 2 de Legendre. Y la integral, y el omega 2 va a ser la integral entre menos 1 y 1 de t menos t1, t2 menos t1, diferencial de t. Bueno, no puse acá cómo se resuelven las integrales, fácil de resolver. Ambas integrales dan 1. Quiere decir que cuando estoy usando un polinomio de grado 1, omega 1 y omega 2, los pesos valen 1. Entonces yo lo que tendría que hacer es, fíjense lo simple que queda resolver esta integral para el caso de un polinomio de grado 1. Los pesos valen 1. Entonces me fijo qué forma tiene la f grande de t1 y de la f grande de t y le evalúo en t1 y t2. Y lo único que hago es sumar esos dos valores. Entonces, para el caso de la integral que habíamos visto la otra vez, ¿sí? Repito la integral para que después poder comparar los resultados, ¿no? Fíjense que la integral entre 0 y 1, de 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial x, la escribo en la nueva variable, con ese cambio de variable que decíamos que x era b menos a sobre 2 por t, más b más a sobre 2. ¿Sí? Hecho ese cambio, fíjense que la integral entre menos 1 y 1, ¿cómo nos queda? Un medio, porque se acuerdan que el diferencial de t era un medio, el diferencial de x un medio diferencial de t, y cambio, y nos quedaba t sobre 2 más un medio, el cambio de variable. Entonces a la x cuadrado la cambié por un medio de t más 1, todo al cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer para resolver la integral es, el omega 1 sé que es 1, y el omega 2 sé que es 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evaluar la f grande en t1. La f grande, ¿qué es? La f grande es un medio de esto que tenemos acá abajo, ¿no? 1 más un medio de t más 1 al cuadrado. Entonces, evalúo la f grande en menos 1 sobre raíz de 3 y la f grande en
1 sobre raíz de 3. Sumo y tengo el resultado de la integral. Vamos a ver un ejemplo. Esto es lo que les decía. El x, este es el cambio de variable que hacemos. A vale 0, b vale 1, entonces x vale 1 medio de t más 1 medio, y el diferencial de t es 1 medio del diferencial de t. Entonces ahora resolvemos, que era la solución que teníamos anteriormente. La integral entre 0 y 1 de 4 sobre 1 más x cuadrado, haciendo el cambio de variable nos queda esto. La f de t es lo que decíamos, 2 sobre 1 más 1 medio de t más 1 todo al cuadrado. Y lo evaluamos en una de las raíces del polinomio de Legendre, en T1, que es menos 1 sobre raíz de 3. Y este es lo puse en otro color, lo resalté porque es el peso, omega 1, ¿sí? Más la f grande de t evaluada en el otro, en la otra raíz del polinomio. Sumado, nos queda que la integral entre 0 y 1 de 4 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x es 3,1475. Entonces fíjense que si yo quisiera resolver cualquier otra integral en cualquier intervalo AB, lo que tendría que es, y la tengo que calcular, supónganse, para 2 puntos. ¿Sí? Empecemos por el caso más fácil. La resuelvo para 2 puntos. ¿Sí? Fíjense que siempre va a ser el peso, sea la integral que sea, para 2 puntos, omega 1 vale 1 y omega 2 vale 1. Así que acá puedo cambiar la expresión de la integral, que el peso es siempre el mismo. Y las raíces del polinomio de Legendre son siempre las mismas, en menos 1, 1. Siempre va a ser, el peso siempre va a ser 1, el omega 1 y el omega 2 van a ser 1, y las raíces van a ser más o menos 1 sobre raíz de 3. Eso es independiente de la f de x que yo ponga acá para integrar. Lo único que tengo que hacer es el cambio de variable y llamar a la x, ¿sí?, con la nueva variable t, y hacer el cambio de variable que proponemos acá. Y fíjense, es siempre lo mismo. Para cualquier integral es siempre lo mismo. Ustedes necesitan la expresión de la función, los pesos, que en este caso siempre son 1 para 2 puntos, y las raíces, que ya las conocemos. Así que lo único que tengo que hacer es reemplazar a la f grande, evaluarla en T1, y a la f grande evaluarla en T2, y sumar. Y ahí tenemos el valor para el caso de 2 puntos. Si no recuerdan, pero si los digo de vuelta, ¿se acuerdan que para el caso del trapecio, para 2 puntos, la integral daba 3? ¿Sí? Fíjense que para este caso, la integral para 2 puntos da un valor mucho más exacto, se aproxima mucho más al valor real este método que el método de los trapecios. ¿Sí? Ahora después vamos a comparar los resultados y los porcentajes. Ahora supongamos que queremos 3 puntos. ¿Se acuerdan como el caso de Simpson? Teníamos 3 puntos, un polinomio de grado 2. Por lo tanto, la productoria, si tenemos un polinomio de grado 2, ¿se acuerdan que era Bn más 1 por P sub n más 1 de t? Entonces, si era de grado 2, tenemos que la productoria va hasta 3. Entonces, el polinomio es t menos t1 por t menos t2 por t menos t3. El polinomio de grado 3 de Legendre, siempre para t entre menos 1 y 1, ¿no? El polinomio de grado 3 de Legendre tiene esta forma. 1 medio de 5t cuadrado menos 3t. Y las raíces de las 3 raíces del polinomio de grado 3, fíjense que es también fácil calcularla porque uno puede sacar un t como factor común, así que uno de los t le da 0, y las otras 2 raíces, despejando el t les queda
perdón que acá puse cuadrado, es cubo. Puse un cuadrado y es un cubo. Nos queda la raíz del polinomio grado 3, después, bueno, esto después lo arreglo, lo pongo. Escribir tanto su índice, a veces me olvido. Las raíces son T1, que es menos raíz cuadrada de 3 quintos, T2 es 0 y T3 es raíz cuadrada de 3 quintos. Bien, otra vez, el B3 es un número que hace que el coeficiente del polinomio, el coeficiente principal del polinomio de grado 3 sea un 1. Recuerden que este 2 es un 3. Bien, entonces en la integral, los pesos, vamos a tener 3 pesos, omega 1, omega 2 y omega 3. Pues estamos usando un polinomio de grado 3. Y fíjense que los pesos es la función esta de Lagrange para el caso de estos valores, ¿no? T2, T3. Entonces fíjense que nos quedan estas 3 integrales que tenemos acá, no se los digo. ¿Cuánto da la primera integral? 5 novenos, la segunda integral 8 novenos y la tercera integral 5 novenos. Eso van a ser omega 1, omega 2 y omega 3. Fíjense que la integral, seguimos resolviendo la integral anterior, ¿no? La 1 sobre x cuadrado, 4 sobre 1 más x cuadrado. La integral nos da omega 1 por f en t1, omega 2 por f en t2 y omega 3 por f en t3. Fíjense que si usamos 3 puntos, tenemos los 3 valores, ¿sí? Los 3 valores de las raíces del polinomio de grado 3, que serán esos, raíz, más o menos la raíz de 3 quintos y el 0, y cada uno de los pesos. Esto se va a repetir siempre, esta simetría. Fíjense que lo de los extremos son iguales, el del medio es distinto y así. Ahora después vamos a ver una tabla. Pero fíjense que lo único que hice fue poner la f grande de t, que ya sabemos qué forma tenía, y ahora la evalúo en esos 3 raíces, con cada uno, con sus respectivos pesos. Entonces, fíjense, f en t1, lo que hago es la f grande en t1, la evalúo en la primera raíz, con su respectivo peso, que vale 5 novenos. La f grande de t2, en su respectiva raíz, que en este caso vale 0, y su peso, que vale 8 novenos. Y la f grande de t3, con su raíz, que vale en raíz de 3 quintos, y el peso correspondiente, que vale 5 novenos. Sumamos, y es 3,1411. Así que para 3 puntos, incluso mejoramos a Simpson, ¿sí? También. Entonces fíjense que esto es la forma con la que se resuelve cuadratura. Nosotros acá hicimos uso del polinomio de Legendre, pero podemos hacer uso, como dijimos, del polinomio de Laguerre, ¿sí? Los polinomios de Laguerre son válidos entre 0 e infinito. Los de Hermite entre menos infinito e infinito. Los de Chebyshev entre menos 1 y 1. Y además cada cual tiene su peso. Los de Laguerre, el peso es una exponencial a la menos t. Los de Hermite, el peso es una exponencial a la menos t cuadrado. Y el de Chebyshev, que ya lo habíamos visto, el peso es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado. Es decir, y son válidos para intervalos particulares, con sus respectivos pesos. El de Legendre, el peso vale 1, así que eso también facilita las cuentas. Pero la estructura, usemos el polinomio que usemos, siempre va a ser la suma de los pesos por la f grande en las raíces de los polinomios. Bien, entonces ahora miremos una cosa acá. Volvamos a esto. Fíjense que si yo tendría una integral entre x0 y x1 de un peso 1 de x diferencial x, ¿sí? Olvidémonos del error, ¿sí? Entonces, al peso 1 lo escribo como un polinomio interpolador de Legendre, de grado 1. Entonces lo puedo escribir como esta sumatoria. Fíjense que acá, perdón,
de Lagrange, no de Legendre, como una combinación de polinomios de Lagrange. Fíjense que esto es desde j igual 0 hasta 1. El 1 quería decir que era un polinomio de grado 1, bueno, y suma sobre j, y j va desde 0 a 1, por las f de x sub j. Entonces yo puedo expandir esta suma, y fíjense que me va a quedar f de x0, que lo puedo sacar fuera del integral, con la integral entre x0 y x1. Fíjense que no hice nada. No hice ningún cambio de variable, no, solo lo que hice fue utilizar un polinomio de interpolación de Lagrange. Entonces, a esa integral entre x0 y x1 de esa función de Lagrange 1, 0, lo llamo omega 1. Y f de x sub 1 lo saco fuera de la integral y me queda esta función de Lagrange 1, 1. ¿Sí? Y entonces esta integral entre x0 y x1 de esta función de Lagrange la llamo omega 2. Fíjense que la forma que tiene la L1, 0, la L1, 2, la integro. Si la distancia entre los puntos la llamo h, fíjense que esto me da, esta integral me da h sobre 2 y esta integral me da h sobre 2. Fíjense que esa integral me da h sobre 2 por f de x0 más h sobre 2 por f de x1. ¿Y eso qué es? Eso es trapecio. Fíjense que traté a los trapecios como una cuadratura, ¿sí? Hay una diferencia, ahora después vamos a ver que hay una diferencia importante entre trapecios y Gauss-Legendre. Pero fíjense que las traté de la misma forma, ¿sí? El error no lo calculé porque ya lo habíamos calculado antes, así que nos va a dar lo mismo que la clase anterior. Pero fíjense que pude obtener la expresión de trapecio. Puedo hacer lo mismo en vez de con 2 puntos, con 3 puntos. Es decir, entonces, si tengo 3 puntos, me queda la integral entre x0 y x2, desde j0 hasta 2, de la función de Lagrange 2, que era el grado del polinomio, j, de x por f de x sub j. El mismo procedimiento que antes, y fíjense que esto me da f de x0, a esto lo llamo, a esta integral, digo que es omega 1, si la calculo, si expando en la productoria y me va a quedar, ya eso como lo vimos en la clase anterior no lo hice, esta h, acuérdense que era la h del trapecio, no es la misma h, la h de Simpson no es la misma h del trapecio, pero me queda h sobre 3. Esta otra integral, la integral de L2,1 de x, me queda 4 tercios de h, y la última integral, L2,2, me queda h sobre 3. Y fíjense que, tratando al problema de esta forma, lo que tengo es h sobre 3, f de x0, 4 tercios de h, f de x1 y h sobre 3, f de x2. ¿Y eso qué es? Simpson, ¿sí? Fíjense que lo traté con la idea de la cuadratura, ¿no? Tener en cuenta que pensar a esto como pesos. Fíjense que los pesos en Simpson son h sobre 2, son los mismos. Acuérdense que, si se acuerdan, para el caso de, fíjense lo que yo les decía, la simetría en los pesos, ¿no? Fíjense que para el caso de Gauss-Legendre, para 2, fíjense que eran 5 novenos y el del medio era distinto. Fíjense que para Simpson pasa lo mismo. Los pesos de los extremos son h sobre 3, ¿sí? Y el del medio, 4 tercios de h. ¿Sí? Pasa lo mismo acá. Y lo mismo pasa para el caso de la cuadratura de Gauss-Legendre, que teníamos que los pesos eran iguales, valían 1. Fíjense que para Simpson los pesos valen lo mismo, h sobre 2. ¿Sí? Solo evalúa la función en los extremos. Entonces, pero fíjense que uno puede tratar a Simpson y a trapecios con la misma filosofía, ¿no? Bien, ahora veamos valores. Para 2 puntos, el trapecio, cuando calculamos la integral esa entre 0 y 1 de 4 sobre 1 más x cuadrado, nos daba 3. Y tenía un error de 4,5%. Si hago la misma integral con Gauss-Legendre, me da
3, 14,75. Me da un 0,18%. Y fíjense que también estoy usando 2 puntos. En un caso estoy usando los 2 puntos extremos y el otro las raíces de los polinomios de Legendre. Para el caso, ¿sí?, de 3 puntos, trapecios me daba 3,123, un error porcentual del 0,59%. Simpson me da 3,133 periódicos. Y el error es de 0,26%. ¿Sí? Y Gauss-Legendre me da 3, 14, 11. Y el error, fíjense que con 3 puntos es del 0,016%. Fíjense cómo Gauss-Legendre mejora muchísimo el valor. Acuérdense que el valor exacto de la integral que estábamos calculando era pi. Por eso mantuve la misma integral en todos los métodos para que viéramos cómo van mejorando cada uno de los métodos los resultados. Fíjense que trapecio sigue siendo el resultado más pobre, ¿no? Entonces ahora, fíjense, esta tabla, no se la tienen que aprender de memoria, es la tabla de pesos y nodos o raíces para el método de Gauss-Legendre. Bueno, para n igual 1 no lo vamos a usar, pero fíjense, para 2 puntos, ¿sí? Fíjense que el peso para 2 puntos, los pesos valen 1. Y las raíces, más o menos, este número que está acá, 0,577, eso es 1 sobre raíz de 3 y menos 1 sobre raíz de 3. Para 3, que era el que hicimos recién, fíjense que los pesos, ven que es 0,55, que nosotros lo había escrito en forma fraccionaria, porque son todos números periódicos, y las raíces, que eran más o menos la raíz de 3/5, ¿sí? Fíjense que esto es lo que nos está diciendo que este peso es el mismo para estas dos raíces, y este peso para la raíz 0. Y así lo pueden usar para 4 puntos, fíjense que siempre ven, en este caso para un número par, hay dos iguales, hay el peso este es 0,347, estas dos raíces 0,86 tienen este mismo peso, y estas otras dos raíces tienen este peso. Y así sucesivamente. Es decir, para calcular Gauss-Legendre, fíjense que no hay. Los pesos ya están calculados y tabulados. Y las raíces de los polinomios de Legendre son las raíces de los polinomios de Legendre que ya también están calculadas. Así que lo único que uno necesitaría para resolver una integral por el método de Gauss-Legendre es hacer el cambio de variable y fijarse en la tabla los pesos y las raíces, dependiendo de la cantidad de puntos que uno use. Si usa 2 puntos, usará esta línea. Si usa 3, esta línea. Si usa 10, usará esta línea. ¿Sí? Pero esto es una ventaja. Hay que hacer un cambio de variable y sumar peso por función y ya tiene el resultado de la integral. Ven que es más complejo la deducción, ¿sí?, del método de Gauss-Legendre, pero después para utilizarlo es sumamente sencillo. Bien, entonces sigamos comparando, porque es importante ver por qué, supongamos, porque con 2 puntos la integral de trapecio me da 3, y con 2 puntos la integral por Gauss-Legendre me mejora tanto el resultado. Entonces, fíjense lo que pasa. Para el caso, reiniciamos, Bueno, Matías, bueno, que vieran fuera esto, ¿no? Para n igual 2 puntos, fíjense que trapecio de la integral entre 0 y 1 de 4 sobre 1 más x cuadrado, nos da aproximadamente h sobre 2 por f en a más h sobre 2 por f en b.
Y Gauss-Legendre, la misma integral, era el peso en este caso que vale siempre 1, la función evaluada en una de las raíces del polinomio, menos 1 sobre raíz de 3, y 1 más la función evaluada en la otra raíz, 1 sobre raíz de 3. Entonces quiero que observen los gráficos. Fíjense que el trapecio, cuando calcula la integral, nos da la integral bajo esa recta. Pero fíjense que los puntos que está utilizando son los extremos. Y el área blanca que se ve arriba entre la función real y la recta, eso sería el error que estamos cometiendo. ¿Sí? En cambio, en el caso de Gauss-Legendre, los puntos que está tomando, ¿sí?, no son los extremos, son puntos medios. Puntos intermedios. ¿Sí? Que es la función evaluada, que es una recta, que pasa por esos dos puntos, ¿sí? O es, mejor dicho, una recta determinada por esos dos puntos entre los límites de integración. Lo importante es, esos puntos no son los de los extremos, y fíjense que el área, ¿sí?, que calcula también es el área bajo esa recta, pero el error que comete es mucho menor. Fíjense que el área esta blanca que queda acá sería parte del error. Bueno, acá es muy pequeño la diferencia de áreas. Y el otra área que estaríamos sobreestimando es esta especie de triangulito que se encuentra acá arriba. ¿Sí? Pero fíjense que hay como áreas compensadas, ¿no? Acá falta área y acá calcula áreas que no corresponden al área bajo la curva original, digamos. Profe, Sí, esos puntos del gráfico de la Gauss-Legendre. derecha, claro, esos son las raíces de Gauss-Legendre, No, ¿no? las raíces estarían sobre X, ¿no? Esta es la función f grande evaluada. Claro, por eso, esos Sí, puntos sí, en X sí. son... Son las raíces. Lo que pasa que, sí, exactamente. En general, estas expresiones entran dentro del grupo que se llama Newton-Cotes. Pero hay Newton-Cotes cerrada y Newton-Cotes abiertas. Las cerradas son como trapecio Simpson, que toman, en este caso, en cuenta los extremos de los intervalos. Fíjense que acá estos no son, estos puntos son, como decía recién su compañero, son los extremos del intervalo. No son los extremos, son las raíces, ¿no?, del polinomio de Legendre, ¿no? Y esto sería, este punto, dos puntos amarillos serían las funciones evaluadas en esas raíces. Este punto amarillo sería la f grande en menos 1 sobre raíz de 3 y la f grande en 1 sobre raíz de 3. Para el caso de Simpson pasa exactamente lo mismo. Fíjense que en Simpson, bueno, toma los extremos y un punto medio. ¿Sí? Y para el caso de Gauss-Legendre, fíjense que son puntos intermedios. No toman los extremos. ¿Sí? Y ahí es donde se compensan áreas. Por eso es mucho mejor la aproximación de Gauss-Legendre. Sí, fíjense la diferencia, entonces, una de las diferencias importantes entre trapecio y Simpson y Gauss-Legendre es que trapecio y Simpson tienen en cuenta los puntos extremos y en cambio Gauss-Legendre los puntos los calculan con las raíces de los polinomios de Legendre. Entonces vamos a calcular un integral que las áreas se vean bien en forma más clara, que es lo que pasa. Supongamos que tenemos esta integral, que tiene un gráfico que deja bien claro qué es lo que está pasando. Fíjense que es la integral del seno de x sobre x, esta integral da aproximadamente 3, ese valor que está, 3,208. Si queremos calcularla por trapecio, fíjense que el error es grande, tenemos un intervalo entre menos 2 y 2. Fíjense que acá está entre menos 1 y 1 porque grafiqué todo bajo la misma escala, ¿sí? Pero
el intervalo, fíjense que es un intervalo grande, es un intervalo con h igual 2 en este caso. ¿Sí? En este otro caso original sería de 4. Pero por eso el error se ve un error importante. Ahora fíjense con Gauss-Legendre, ¿sí? Se ve más claro, fíjense, el valor de la integral por trapecios, 1,8186, ¿sí? Muy lejos del valor original. Y en el caso de Gauss-Legendre, fíjense que esta es 3 con 2108 y esta es 3,1686, ¿sí? Y también con 2 puntos, fíjense la diferencia. El tema es el área, ¿no? Fíjense que el error está acá, pero compensa con estas dos áreas que calcula acá, a los extremos. Esta integral más que nada es para que vean bien cuál es el efecto de utilizar Gauss-Legendre o utilizar trapecio o Simpson, ¿no? Uno usa los puntos límites del intervalo, los extremos, y el otro usa puntos que tienen que ver con las raíces del polinomio de Legendre. Y eso hace que mejore mucho el resultado. ¿Sí? Creo que esta integral es un ejemplo claro. Fíjense, con 2 puntos, esta es prácticamente la mitad del valor real. Y esta con 2 puntos es prácticamente el valor, ¿sí? El valor exacto. Bien, entonces, para calcular Gauss-Legendre, las integrales por Gauss-Legendre, lo que hay que usar es la tabla, hacer el cambio de variable y sumar. Y lo que saben es que si la función que están usando, si es un polinomio de la función f grande, sería un polinomio de grado 2n más 1, la solución por Gauss-Legendre es exacta. Bien, y lo que hay que, si nosotros en algún parcial le tomáramos una integral por Gauss-Legendre, lo que le tendríamos que dar como dato son los pesos y las raíces, y eso no tienen que acordarse ni calcularlas de memoria, nadie lo hace para resolver esto. ¿Sí? Bien, acá terminaría el tema de integración, ¿sí? Esto vimos trapecio, Simpson, trapecio y Simpson compuesto, y Gauss-Legendre. Así que bueno, el próximo tema seguro es diferenciación numérica, que es sencillo. ¿Sí? Bueno, consultas de esto o de Simpson o alguna otra cosa. Profe, a mí me quedó una duda cuando hace el cálculo de B3, que sería el coeficiente que hace que el coeficiente de grado mayor de 1, ese, Que el polinomio se haga 1, que claro, el coeficiente principal se haga 1. claro, esa variable, después ya no la vuelve a usar más, no me quedó No, bien no claro. la volvemos a usar más, pero eso es lo que nos asegura es igualar esa productoria a ese B sub n más 1 por P sub n más 1. No lo volvés a usar, salvo que quieras calcular bien el error y todo eso, pero no lo volvés a usar. Incluso hay tablas de error, en algún momento vi por algún lado. Sí, que tienen que ver con derivadas de orden, depende el número del polinomio, pero eso no lo vi. Porque hace muy complejo todo. Pero no, ese coeficiente no lo volvimos a usar. Y en el caso de la programación de este último tema, Sí. eh, No, y que tenés que, no, pues fíjate que si yo te digo, polinomio que uses 3 puntos por Gauss-Legendre, es una suma de 3 términos nada más. claro, por eso sería todo No, eso analítico. no tiene, no. Incluso ves que, como se llama, te liberás incluso de eso, de la programación. Claro, Lo único que uno podría hacerse es una tabla, pero también es hacerte una tabla, un archivo con una tabla y que leas los valores de la tabla y te calcules. Te tendría que leer los pesos, ¿cómo se llama?
los pesos las raíces de los Las raíces. polinomios. Y bueno, pero no, pero tampoco te lo voy a decir, Los calcular con... pesos y nodos los subimos, están en la página. Hay un archivo que tiene un archivo zipeado que tiene eh, pesos y nodos para Gauss-Legendre, Gauss-Laguerre, Gauss-Hermite, Gauss-Chebyshev, para distinta cantidad de puntos. O sea, esos son valores conocidos, no les pedimos que los calculen ustedes. Sí, que sepan de Sí, dónde claro. vienen, eso sí es lo importante, saber de dónde salieron. Eh, pero los números en sí los tienen en una tabla que la pueden leer. ¿Esta materia siempre fue introducción o antes era matemática D o algo así? Siempre dicen. Antes era, sí, matemática y D1. Tenía mucho más contenido teórico que programación. O sea, era Y mucho por más eso análisis numérico que programación. claro. De a poco se fue volcando más hacia la programación. ¿Cuándo sería el próximo parcialito? No lo definimos todavía, pero va a haber varias clases de consulta en el medio. Ah, perfecto. Sí, porque Gracias. ahora el jueves podríamos hacer todo práctica y consulta de Sí, sí, integración. jueves y martes seguro. O sea, eh, como muy pronto el jueves de la semana que viene. Probablemente el martes de la otra. El jueves les definimos bien la fecha. ¿El parcialito va a ser solamente el tema que vimos hasta hoy o el que viene también? No, solo integración. Sí, integración, solo integración. Perfecto. La idea es que los parcialitos sean así muy concisos. Después van a subir, digamos, o sea, para tener un ejemplo de trapecio simple o, digamos, para programarlo. Está subido el programita de trapecios de la clase anterior. Ah, listo. No Ahora lo revisé. que podemos ver es uno de Simpson que no vimos. ¿Tenés uno ahí a mano? Sí, estaba buscando acá. Estaba mirando una cosa que quería mostrarles también. Estaba buscando. A ver, no, este no. Ahora va, ¿eh? Ya quería mostrar. Estaba buscando Ahí está. ¿Se ve el programa, Matías? Sí, se ve.
Vamos a darle la letra. Bueno, acá tenemos un programa para calcular Simpson. Bueno, esto como el del otro día de los trapecios, los límites, estamos siempre calculando esa integral de 1 sobre 1 más x cuadrado. A igual 0 y b igual 1. Bueno, esto es para calcular o Simpson simple o Simpson compuesto. Ahora vemos, con esto podemos elegir, si hacemos Simpson compuesto, esta es la función que vamos a integrar. ¿Se acuerdan que la definíamos como arroba de x, que era la función Anonymous? ¿Sí? Y la escribíamos de esa manera. Arroba de x, 4 sobre 1 más x, acuérdense del punto, al cuadrado. Esto yo no sé si lo habían visto, este comando ceil. ¿Qué es lo que hace el comando ceil? Vamos a ver. Esto porque si yo acá pongo, ¿se acuerdan que necesito siempre un número par de subintervalos para Simpson? Entonces, fíjense, vamos a copiarlo. Lo que hace ese comando ceil. Si yo escribo, supónganse, ceil, el número 3,5. Pues fíjense qué valor me da. 4. Si yo escribo ceil de 3,1, ¿qué número me da? 4. ¿Sí? Fíjense que siempre me da la parte entera. Fíjense que yo escribí 3,5, 3,1. Siempre me da la parte, me da un número entero, que es el más próximo, uno podría decir, a más infinito. ¿Sí? De 3,5, el entero más próximo a más infinito, ¿no? Es 4. De 3,1 es 4, ¿sí? Fíjense que si yo hago ceil de 3,01, también me da 4, ¿sí? Siempre es el próximo entero más próximo a más infinito. Entonces, esta cuenta que me permite. Esto lo pueden poner o pueden no ponerlo. Si yo hago, fíjense, m, digo que yo sé que para Simpson necesito siempre un número par de subintervalos. Entonces, o yo acá pongo siempre un número par, o puedo poner un número cualquiera y esto me lo va a convertir a un número par. Fíjense, si yo acá pongo 7, 7 dividido 2, ¿qué es? 3,5. Entonces, ¿qué va a hacer? El ceil me lo va a transformar en 4. Y 4 por 2, 8. El multiplicar por 2 me asegura siempre que sea un número par. Entonces yo acá puedo poner 7, ¿sí? Y entonces este número me va a dar 8. Entonces me aseguro con eso siempre tener un número par de subintervalos. Si no, tengo que tener la precaución de que este número m que yo voy a colocar sea siempre un número par. Después esto uno lo puede, si quiere, automatizar, pero esto es como lo más simple para resolver. Esto acá lo había puesto antes, pero era porque hacía uno por uno. Ahora lo que quiero es que si pongo 7 subintervalos, me haga la suma. Entonces fíjense que el h de Simpson, supónganse, va desde 1 hasta n, entonces me va a ir calculando el h, b menos a sobre el valor de n. Y el x va desde a, esto lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿eh? Esto estaba planteado para hacerlo de a una vez, lo que le coloqué fue un for para poderlo hacer
con más subintervalos. Entonces, fíjense que lo que hago es, el X va de A a B con el H, que es el paso, es en este caso que decíamos H de Simpson, y me armo una suma. Esta suma, igual que cuando hicimos trapecio, o la hacen con el comando sum, o se arman una suma con un loop. Y fíjense que acá sumamos los pares. ¿Se acuerdan que Simpson podíamos sumar los extremos más? Sumábamos 2 veces los pares y 4 veces los impares. Dependiendo, acuérdense desde dónde uno sumaba. Si sumaba desde 1 o sumaba desde 0. Y hacíamos eso porque habíamos dicho que era más eficiente, porque los valores intermedios solo los calculábamos una vez. Si sumamos los pares, el f de x2 aparece una vez. Si sumábamos como bloques de Simpson, teníamos que calcular, por ejemplo, 2 veces cada valor de par. ¿Sí? Eso lo habíamos explicado. Entonces, la integral de Simpson, ¿qué va a ser? H sobre 3. Fíjense que f de x1 y f de xn más n son los extremos. ¿Sí? Y había calculado la suma de los pares y la suma de los impares. Entonces, la expresión es la expresión general de Simpson, una de las expresiones generales de Simpson que habíamos encontrado y que era la más eficiente. Sumar, ¿no? Pares e impares, sumarle a la expresión los extremos, multiplicar por h sobre 3, que por eso en la bibliografía algunos aparecen como Simpson 1/3. Bueno, y lo que tengo que hacer es correr el programa, ¿sí? Supongamos, acá m va a dar 8, por esta cuenta que teníamos acá con el Sail. Si corremos el programa, bueno, acá lo que habíamos, con estas líneas de comando, lo que hicimos fue abrir un archivo que se llama sim.txt, le dijimos que escriba ese archivo, acá me va a decir cómo se llama cada una de las columnas, ¿sí? Y acá lo que me va a escribir línea por línea, el resultado. Si me fijo en el archivo, fíjense que teníamos para 2, 4, 6 y 8. Habíamos dicho que m llegaba a 8. Entonces la integral de Simpson para 2 subintervalos me da este valor, 3,13 periódico. Para 4 subintervalos, quiere decir que si son 4 subintervalos estoy haciendo 2 veces Simpson. Para 6 subintervalos y para 8 subintervalos. Fíjense que ya para 6 subintervalos el valor ya es, incluso para 4 subintervalos el valor es muy bueno, ¿no? Esto les sirve para poder comparar. Es más, uno podría, lo que podría hacer como ejercicio, ponerse en un mismo programa Trapecio y Simpson y ver qué es lo que pasa con la cantidad de subintervalos y cómo cambia el error. O se lo hacen aparte y comparan las dos tablas. ¿Sí? Bueno. Bien, consultas de esto. Si no, si quieren podemos hacer algo de la práctica. El ejercicio 1 que dice de una cota del error, ¿eso lo podemos calcular analíticamente como lo que habíamos hablado antes para la otra clase? Sí, sí. Sí, Porque usted cuando corría el programa ya conocía el valor de la función y hacía la resta, entonces en el programa claro. le daba... No, eso era para comparar los métodos, ¿no? Teniendo un valor, si no uno tiene que encontrar una cota que en el caso de Simpson dependía de la derivada tercera y el otro de la derivada, o de la derivada tercera por la longitud del intervalo y en el otro caso era la derivada cuarta por la de longitud del intervalo. Entonces habría que derivar en un caso 3 veces y en otro caso 4 veces la función y evaluarla en el psi de tal manera, ¿sí?, que esté
el módulo de la derivada esa se haga máximo, ¿no? Había una expresión para el error que dependía, en el caso de trapecio, había que dividirlo por 90. Si quieren, vamos a ver. Esperen que... Vamos a trapecio. Acá está la cota del error. Error método de los trapecios. Bueno, esperen. En el error del trapecio era h cuadrado, bueno, esto que está acá, y el m este, que depende de la derivada segunda. ¿Sí? Hay que acotar eso. El xn menos el x0 es la longitud del intervalo. ¿Está? Eso para el caso de trapecios compuestos. Ahí lo que quería ver, hay un comando, si quieren calcular la derivada, a ver si tiene. A ver si está acá. A ver, esperen que me fijo una cosa. A ver, me fijo una cosa en un programita que... ¿Ven el programita ese que está ahí? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, sí, se ve. Listo. Fíjense que acá defino... Solo el Octavia hay que cargarlo, el paquete. Y los que tengan MATLAB lo tiene automáticamente. Este comando sim lo que hace es tomar como variables simbólicas, en este caso, la t y la x. Bueno, la t porque tenía otra cosa que calculaba, así que eso no la usen. Si quieren, para no confundir, ponle la t, pero uno puede definir las variables simbólicas. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la fórmula de Rodríguez, a ver, creo que está acá. Esta fórmula, ¿la ven? Esta P sub n es 1 sobre 2n, n factorial, derivada enésima, todo eso que está ahí. ¿Sí? ¿Se ve? En el PowerPoint. Y se ve. Sí, Alejandro. Bueno, esa fórmula, supongamos que la quiero programar. Entonces, la minimizo. Fíjense, está acá. Defino la variable simbólica, pero esto más que nada es para que vean que les puede servir cuando, supongan, se ponen la función que tienen que calcular la derivada cuarta. ¿Sí? ¿Vieron cuando tienen que acotar el error? Calcular la derivada cuarta de 1 sobre 1 más x cuadrado es un embole.
Ahora, fíjense, supónganse que yo acá lo que hice fue escribir la fórmula de Rodríguez. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es, se centran en este paréntesis, olvidémonos de esto, que es ese factor que decía, el comando este factorial calcula el factorial del número, ¿sí? Pero supónganse que olvídense de este pedazo, que es un número que divide esta expresión. Lo que quiero que vean es el comando este diff, lo que hace es, calcula, ¿sí?, la derivada de esta función, x cuadrado menos 1 a la n. ¿Sí? Y fíjense que acá el n va de 0 a 5. Entonces, ¿qué va a calcular? La derivada de orden 0, de orden 1, de orden 2, hasta orden 5 de la función que yo ponga acá. ¿Sí? Esto dividido ese número que tiene la fórmula de Rodríguez. Entonces, lo que yo puedo hacer es, digo, bueno, fíjense, calculo todas las derivadas, ¿sí? Calculo todas las derivadas desde 0 hasta 5, y tengo la fórmula de Rodríguez. Este comando splot lo que me va a graficar es cada uno de los resultados, ¿sí? Le voy a poner acá, que lo había borrado. Cada uno de los resultados me va a graficar cada una de las derivadas esas. Fíjense, si lo corro, ¿por qué? Tengo un bracket, algo toqué. Esperen que... selección. Bueno, ya está. Línea 9, toqué algo acá. Un bracket mal. Ahí está. ¿Ven? Entonces lo que me graficó, fíjense, la fórmula que graficó fue la derivada de orden 0, la derivada de orden 1, la derivada de orden 2, la derivada de orden 3, que en general lo que hace eso es ¿cómo se llama? La fórmula de Rodríguez que hace calcular las derivadas. ¿De qué orden? De orden n. Vamos a otro ejemplo, pero se está por cortar. Reiniciamos, Matías, así les muestro, por este comando diff les puede servir después para calcular otras derivadas. Dale, yo lo estoy buscando el paquete y cómo instalarlo para Octave. Ah, está bien. Bueno, reinicio. Dale. Y fíjense lo que puse acá. La función que estábamos integrando. Si uno quiere calcular la derivada cuarta y ver dónde se hace máximo, en qué valor de psi se hace máximo, es un lío calcular la derivada cuarta en una función de esta. Entonces pongamos acá, por ejemplo, vamos de 4 a 4 para que calcule la derivada cuarta. Bueno, acá puso la expresión de la derivada cuarta, pero fíjense la forma que tiene la derivada cuarta. Entonces, si uno quiere saber en qué psi se hace máximo, ¿sí? Uno ya ve que en el intervalo menos 1, 1 se hace 0. El valor se hace máximo en 0. ¿Sí? Entonces, con esto tienen una herramienta para calcular las derivadas. ¿Sí? Fíjense que uno se puede, la derivada cuarta, el otro le pedía la derivada segunda. Supónganse, vamos de 2. Fíjense que esto uno que puede hacer es de 2. Digo que vaya, esto se hace en un loop. Lo que les dice es que va de 2 a 4, de 2 en 2. Entonces acá me tendría que graficar la derivada segunda y la derivada cuarta. Bueno, fíjense, la derivada cuarta, ¿sí? Y la derivada segunda. Entonces uno puede ver dónde la función se hace máximo. En cada uno, fíjense, el máximo, si integro entre 0 y 1, nosotros estábamos integrando entre 0 y 1, la derivada segunda se hace máximo en 1, y la derivada cuarta se hace máximo en 0. ¿Sí? Entonces esto les sirve como herramienta.
tienen que acotar el error y ver dónde se hace máximo la derivada, ¿sí? Entonces, con usar esto, y fíjense que estamos usando el comando zplot, ¿sí? Me está graficando una función que está escrita en forma simbólica, porque yo acá había definido que la variable x era una variable simbólica, ¿sí? Se puede poner sims o sim, sin la s también, pero eso le sirve para graficar, ¿no? Esto como herramienta es bastante piola. Bien. Esto le sirve para eso que vos preguntabas de acotar el error. Con este comando te sirve para eso, para poder, ¿cómo se llama? Para poder hacer esas acotaciones, salvo que las quieran hacer a mano. Ahora tenemos que descargar digamos... ¿Vos estás usando el Octave? Sí, el que está en la página. ¿Viste que Sí, hay yo un comando? ahora ahí les hago un instructivo de cómo usar de cómo descargar el paquete. Además, el paquete simbólico lo voy a subir a la página y ahora les explico cómo cargarlo eh, cómo cargarlo cuando usan el Octave. Denme un minutito. Pero eso ven que le facilita, es más, si en el parcial ustedes tuvieran que acotar, pueden usar esto, no tengan que hacer la derivada a mano. Ya derivar aprendieron, así que con usar esto. Y el comando también es piola para hacerlo, el zplot. Esto que estaba acá, bueno, esto para poner la grilla, el nombre de cada uno de los, fíjense que esto que está acá, grid on, uno puede poner la grilla, que quiere decir que el gráfico va a aparecer con una cuadrícula, pueden poner el grid on, y si no, el grid minor, que la grilla es más chiquita. El nombre de los ejes y el título del gráfico. Así que en el caso anterior eran polinomios de leyenda. Pero el comando sdiff me parece piola para trabajar. Y después bueno, eso graficaría, digamos, la derivada, pero si queremos buscar el valor máximo, podemos poner max de y, digamos. Sí, pero fíjate que con graficarlo ya lo ves, ¿no? Claro, el anterior daba en el 0, si no me equivoco, cuando era derivada 4. Sí, para que lo corremos de vuelta. Lo bueno de evaluarlo con Max es que no tenés que inspeccionarlo visualmente, el programa Claro. solo te va a devolver el valor máximo. Claro. Bueno, ahora es bastante sencillo cómo usarlo en Octave, o sea, los comandos son los mismos, pero lo que tienen que hacer es cargar el paquete ustedes individualmente. O sea, a ver, que comparto acá la pantalla. Bueno, yo voy a subir a la página este archivo Symbolic WinPy Bundle 2.8 targz. Entonces tienen que descargar va a tener que descargar este archivo comprimido y va a tener que estar en el directorio donde quieran, en el que estén trabajando. Ustedes cuando quieran usar el paquete simbólico van a tener que primero instalarlo con esta línea de comando, pkg, esto es de package, install y el nombre del archivo. Cuando suba el archivo comprimido también voy a subir el instructivo. Tienen que correr esta línea de comando, esto instala el paquete, y una vez que lo instala, tarda un ratito, tarda cerca de un minuto en instalarse, después lo tienen que cargar.
Esto tienen que hacerlo cada vez que quieran usar variables simbólicas. Una vez que que ejecutan estas dos líneas, ahí ya pueden trabajar como lo estuvo mostrando Vale. Yo voy a subir el paquete a la página ahora cuando termine la clase. Y así como ustedes pueden definir una función simbólica, sí pueden cargarlo desde al principio del programa, o hacerlo por la ventana de comandos. Una vez cargado el paquete ya está, tienen que cargarlo una sola vez, no cada vez que corren el programa. Por eso no lo recomiendo ponerlo en el principio del programa, porque si quieren hacer distintas corridas, tarda un momento en cargar el paquete, y no es necesario cargarlo cada vez que corren el programa. O sea, cargan el paquete y después ya pueden correr el programa una y otra vez. Así como pueden definir, digamos, funciones simbólicas a partir de estas variables, ¿no? Por ejemplo, yo defino una función con arroba. F de igual al cuadrado, una cosa muy sencilla. Esto es una función que yo la puedo evaluar. Pero si a esa función yo la evalúo en la variable simbólica, ahora esta función g es una función simbólica, a la cual puedo derivar. Por ejemplo, si hago ahora diff de g, me va a devolver otra función simbólica. Pero esta función yo no la puedo, digamos, hay distintas maneras de evaluarla. Una es con el comando subs. Pero el comando subs no es muy amigable a la hora de evaluar en un vector, ¿no? Es decir, quiero evaluarla en un solo punto, yo digo, bueno, sub, esto que quedó ahora en ans, evalúamelo en 4. Me va a devolver el valor 8. Sin embargo, yo puedo, teniendo una función simbólica, en esta GG está la derivada, teniendo una función que es simbólica, yo puedo volver a una función evaluable. ¿Ven? La f original que definí es una función que yo la evalúo simplemente. Puedo tomar una función simbólica y transformarla en una función evaluable justamente con este comando, function handle. Si escribo ahora ff igual a function handle, en un minuto que tengo la sintaxis completa por acá. Voy a parar eso. Acá. Es function handle, o sea, tengo una función simbólica y la quiero transformar en evaluable. Es function handle, el nombre de esa función simbólica, y después le digo, bueno, ¿quiénes son las variables? Tengo que aclararle quiénes son las variables de esa función. En este caso es solo la variable i, ¿no? Es la variable simbólica que estaba usando es la variable i. Entonces, eso le tengo que avisar cuáles son las variables, porque esto se puede usar para funciones de muchas variables.
Ahora la función f, si quiero evaluar esa derivada segunda, esa derivada del orden que sea, ¿no? La puedo evaluar fácilmente. Me devuelve el valor. Entonces, digamos, cómo estaría trabajando es cargar el paquete simbólico, definir la función que quiero derivar, definirla como arroba o como inline, definir la función simbólica simplemente evaluando esa función en la variable simbólica, derivo las veces que quiera, y una vez que ya tengo la derivada que quiero evaluar, la transformo de nuevo en una función evaluable con este comando. Y después la puedo evaluar en un vector como hacen siempre, ¿no? Sí. Me devuelve, la puedo evaluar tranquilamente en un vector de valores. Porque el comando subs no se lleva bien con evaluar en varios puntos a la vez. Para evaluar en un solo valor se puede usar este comando, subs, pero no es muy práctico. Es quizás mejor transformar de nuevo en una función evaluable con este comando. En MATLAB no es esta sentencia. Para los que usan MATLAB, si quieren volver de la función simbólica a la función evaluable, tienen que usar el comando MATLAB function. Después funciona de manera similar al function handle. Fíjense en el help la cuestión de mayúsculas, no recuerdo muy bien dónde van, si la M o la F son mayúsculas, eso búsquenlo en el help. Pero esta sería el equivalente de MATLAB a este comando. Esa es una manera práctica para evaluar la derivada, buscar el máximo de la derivada, es una manera bastante práctica. Para que no se lo pongan a hacer a mano, que es... No, totalmente no tiene sentido, más que en particular, la idea de hacer integración numérica no es en funciones sencillas, sino va a ser en funciones complicadas. Además, van a estar usando Simpson, tienen que hacer la derivada cuarta. Van a pasar la tarde entera haciendo derivadas, no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Con esto el paquete simbólico les calcula esas derivadas directamente y ustedes la evalúan y buscan el máximo. Ese máximo, sencillamente, como max busca el valor máximo entre las componentes de un vector, devuelve el valor máximo. Ustedes quieren trabajar en valor absoluto, porque no me interesa. Si esa derivada toma valores entre -8 y 2, es 8 el máximo que estoy buscando. De esa función, y la idea acá es hacer un grillado bastante fino. Ese mismo grillado que ustedes podrían usar para graficar, bueno, es el que usan para evaluar acá, ¿no? Mean space del intervalo AB, bastante fino, si se puede. Acá, bueno, es una función bastante sencilla, ¿no? Ahí me fijé, Matías, el MATLAB function es MATLAB en minúscula y la palabra function tiene la F mayúscula. Nada. Bien. Acá creo que me olvidé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Esto no están dando porque me olvidé un paréntesis. Devolvió el máximo. Lo que decía Ale, para los que usan MATLAB, en vez de function handle, es MATLAB
function. La Después F, la F nada variable más. es la función simbólica, la estructura es la misma. Y le avisan, bueno, dentro de esta expresión, qué es lo que quiero desimbolizar, ¿no? Le aviso, bueno, las variables simbólicas son, bueno, la que hayan usado. Esto es para MATLAB, esto es para Octave. Y en Octave van a tener que cargar el paquete, instalarlo, el paquete simbólico, y cargarlo.